Una vez más, gracias, doctor Jaime, y yo he querido compartir hoy estas reflexiones que ustedes las podrán ver en la pantalla. Innovar en democracia. Una invitación a que tengamos absoluta claridad que la democracia nadie nos la ha regalado. La democracia no es algo inmutable e inmodificable. Y la democracia es, sobre todo, un sistema que se soporta y se basa en las libertades, en la capacidad del individuo de elegir y de elegir sin estar condicionado, sin tener ningún factor arbitrario que limite su conciencia y su reflexión. Es un sistema a partir del cual, dentro de la misma capacidad de elegir, periódicamente los ciudadanos están eligiendo nuevos gobernantes y gobernantes que se rigen ante todo por la Constitución, por la ley y que tienen además como faro asumir que el ejercicio del poder no es una facultad a tutti pleni para poner en riesgo ni el orden institucional ni las libertades económicas. Tenemos que partir de esa base, queridos amigos, porque nuestra nación, desde el momento de su fundación, ha tenido ese gran apego por los sentimientos democráticos. El 6 de octubre de 1821, cuando vimos nacer nuestra primera Carta Política, en su artículo 3 se hablaba de la seguridad, de la libertad, de la igualdad, pero había una palabra maravillosa ahí, la propiedad, el respeto a que todo individuo pueda proyectar su felicidad y también ser propietario. Eso quiere decir que las libertades económicas son inherentes al concepto de democracia. Las libertades económicas son un bastión de la democracia. Son el principio de respetar el ingenio, la creatividad y la inventiva de quien quiere hacer empresa, de quien quiere tomar riesgos y de quien quiere generar bienestar. Porque no hay una mejor política social en una sociedad que la generación de empleos dignos, estables y formales. Y eso no ocurre si no hay empresas que defiendan esos valores y esos principios. Por eso la empresa hace parte de la democracia. Pero la democracia no está garantizada. La democracia hay que cuidarla todos los días. Hay que defenderla. Y hay que hacer de esos ejes definitivos de su esencia un diálogo constante entre la sociedad. Porque hoy nos enfrentamos a un mundo donde cada vez más existen factores que quieren cerrarle los ojos a la sociedad, que quieren limitar la capacidad de expresión de la sociedad o que quieren condicionarla. Y ese método que es antidemocrático está más que probado, pero se ha ido sofisticando en el tiempo. Y por eso magistralmente, y lo he citado en muchísimas intervenciones, Moisés Naim en su último libro, que lo recomiendo, que se llama La revancha de los poderosos, hace especial hincapié a lo que él llama los autócratas 3P, que son los que en el mundo están amenazando las democracias. Y esos autócratas 3P son los que se basan en la posverdad, en el populismo y en la polarización. ¿Y qué es lo que buscan? Llevar a la sociedad a la fractura, a desconocer los resultados,
a sembrar el pesimismo, el catastrofismo, la negación de la posibilidad de progreso. Porque en su forma de ascender a ser autócratas, empiezan hablando de la democracia y cuando llegan al poder transitan rápidamente a la dictocracia y después a la dictadura. Y son muchos los fenómenos en la historia de la humanidad donde lo hemos visto. Basta con recordar esos momentos oscuros que afectaron a Europa por allá hacia los años de 1930 y en adelante, y que detonaron después los sentimientos más profundos de xenofobia que nublaron a nuestra humanidad. Pero los hemos visto también en el trópico, los hemos visto en Venezuela, que cabalgaban en sus pretensiones diciendo, somos humanos, y resulta que le hablaban al país que jamás irían a expropiar, que amaban el sistema de libertades económicas, y lograban enceguecer y obnubilar a un sector de la población, y cuando menos se dieron cuenta, estaban cabalgando en esa terrible pretensión. Por eso es importante entender que el populismo, que es pan para hoy y hambre para mañana, le promete una cosa a la ciudadanía, pero está construyendo otra perversidad por detrás. Son los que le dicen a la sociedad que la mejor forma de distribuir la riqueza es a partir de la estatización. Y empiezan sistemáticamente con un discurso antiempresarial, llamando al empresario ese rico opresor y al trabajador ese inerme sometido a la voluntad de quien lo emplea, para romper el principio de la fraternidad. Y además busca, a partir de ese populismo, vender soluciones facilistas, que generan aplausos de momento y que además le hacen creer a la sociedad que la riqueza depende del dedo de un gobernante. O lo más peligroso aún, se convierte en un factor de intimidación al sector privado porque suelen hacer campaña diciéndole a la sociedad qué sector existirá o dejará de existir cuando lleguen al poder. Y eso es muy peligroso y por eso debe ser rechazado, porque a nadie lo eligen presidente para hacer lo que se le dé la gana ni para matonear al sector privado. Las libertades económicas se defienden a ultranza. Y esa característica también hay que verla en el contexto de la polarización. El combustible esencial de los autócratas 3P. No pueden vivir sin ella. La necesitan todos los días. Desde el desayuno hasta la comida. Están viendo cómo dividen a las sociedades. Cómo llevan a que se genere un debate a partir de la desinformación. Y donde empiezan a cuestionar los sectores que tienen un valor para la sociedad. Por eso esos autócratas 3P, que están resaltados maravillosamente en ese gran libro y que lo muestra también en el contexto europeo y latinoamericano, son los que sin ruborizarse dicen que se acabe el sistema bancario, que se acabe la palma, que se acabe la ganadería, que se acabe el petróleo, que se acabe el gas, que se acabe la minería. Y le hacen creer a la sociedad que esos son sectores enemigos del progreso. Y que además son sectores enemigos por su propia naturaleza y existencia de la convivencia con el medio ambiente. Falacias. Porque para eso también existen casos absolutamente elocuentes donde se ve la convivencia armoniosa de los sectores. Canadá
por ejemplo, es un país que puede ser una potencia en materia de hidrocarburos, pero es a su vez una potencia en energías renovables no convencionales. Es una potencia en desarrollo empresarial, pero al mismo tiempo es una potencia en gestión ambiental. Es una potencia en sectores convencionales, pero también en sectores creativos. Y entonces ahí se superan esos dilemas polarizantes que siempre quieren vender. O como lo vimos en los albores de la pandemia, donde muchos autócratas 3P en el mundo le hacían creer a la sociedad, óiganlo bien, que teníamos que cerrar todo y que tratar de buscar una armonía entre la protección de la salud y la economía era privilegiar a unos pocos. Y le hicieron creer en los albores de la pandemia a un sector de la población que no era compatible la protección de la vida con la protección del desarrollo económico. Y resulta que sin desarrollo económico no hay salud y sin salud no hay desarrollo económico. Y por eso la forma más elocuente de decir que estaban equivocados es mostrar que hoy nuestro país, mientras tenemos este encuentro, tiene más del 82% de la población vacunada con una dosis, cerca del 70% con 2 dosis, cerca de 12 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Y que logramos también ver el reverdecer de muchos sectores económicos. Y que se puede trabajar con el sector privado. Y he ahí también la importancia de saber distinguir otra de las armas de ese autocratismo 3P, la posverdad. Porque vivimos en un mundo donde las redes no logran generar para el ciudadano una información del todo veraz. Porque, como dicen muchos de los autócratas 3P y les fascina, percepción es realidad. Basta con tomar una mentira y multiplicarla exponencialmente con manipulaciones algorítmicas para que entonces se genere la duda, el cuestionamiento, la intimidación. Y resulta que en ese juego de la posverdad es donde hemos visto que muchos países caen en trucos falaces. Ejemplo, los retiros de las pensiones. Permitir de manera casi que frecuente que se retiren los recursos de los fondos de pensiones para generar la ilusión de la plata en el bolsillo de manera inmediata, cuando en realidad lo que se está incubando es un desahorro futuro. ¿O qué me dicen de aquellos que se han atrevido a decirle a las sociedades, y lo vemos en distintos lugares del planeta, que hay que ponerle fin inmediato a todas las políticas de energías convencionales? Y resulta que lo curioso es que, por ejemplo, en un país como el nuestro, si mañana, por ejemplo, se decidiera acabar con la exploración en materia de hidrocarburos, estaríamos quitándole a Colombia el 50%, casi el 50% de sus exportaciones. Estaríamos quitándole el 40% de la inversión extranjera directa, quitándole la fuente del 80% de las regalías, quitándole al país cerca del 35% del mercado de divisas, pero sobre todo con un interrogante: ¿y si lo dejan de hacer, a quién le están haciendo la vuelta? ¿O es que el país va a dejar de utilizarlos? Y entonces ahí se da uno cuenta que hay otros autócratas 3P en el mundo que son los que financian subrepticiamente muchas de esas teorías de la posverdad para que se conviertan ellos en los proveedores de esa energía, generando dependencia para mantener la supervivencia de esos regímenes autoritarios. Y hoy lo vemos en Europa, cuando muchos países se dan cuenta que no pueden seguir al albedrío de un autócrata 3P que quiere suministrar energía y sobre bravuconadas ser el dueño de un switch donde puede prenderlo o apagarlo según su estado de ánimo, sometiendo la seguridad energética de tantos países.
Eso que hoy vemos allá también ha pasado en América Latina. Y por eso la mejor manera de confrontar esa posverdad es mostrando con hechos lo que nuestros países son capaces de hacer. Colombia hasta ahora, queridos amigos, siempre ha rechazado ese autocratismo 3P, porque en nuestro país los colombianos tenemos claro que nada se nos regala y que el camino fácil es una ilusión, una falacia, porque en el único lugar donde la palabra éxito está antes que trabajo es en el diccionario. Este país se ha hecho con empresarios micro, pequeños, medianos y grandes que con esfuerzo sacan adelante sus negocios. Luego no vamos a caer jamás en esas trampas, pero es importante detectarlas. ¿Y por qué es importante detectarlas? Porque ya hemos visto el rostro de esas situaciones. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer, pero eso requiere que haya un activismo más que político, más que ideológico, un activismo en defensa de principios y valores. Y uno de los más importantes son las libertades económicas. Porque nuestra Constitución, la Constitución que hoy nos rige a los colombianos, tiene ese magistral artículo 333 que dice que la empresa tiene una función social. La existencia de la empresa misma tiene una función social. Y por eso, si la tiene, nosotros tenemos que asumir que las políticas públicas tienen que ser vigorosas cuando se habla del sector privado. Esta fue la ecuación que nosotros le planteamos a Colombia hace 4 años en una larga campaña presidencial. Legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Si no hay una defensa irrestricta de la iniciativa privada, nosotros sencillamente estamos debilitando nuestra democracia. Y yo quiero invitarlos hoy a que por un instante piensen en esta palabra que es mi palabra favorita, sí, y la he compartido muchísimo. Recuerdo que en campaña había algunos que hasta se burlaban. ¿Esa palabra qué es? Hoy yo creo que muchos colombianos la utilizan, pero la forma más coloquial para decirla, y la digo aquí en mi tierra, es que esa resiliencia es también berraquera. ¿Y cuál es la berraquera de nuestro país? Que la pandemia nos golpeó como golpeó al mundo, pero la pandemia a nosotros no nos doblegó, nos llevó a reinventarnos y a asumir que la resiliencia es la capacidad de resistir muchas cosas que a veces parecieran imposibles. Resistir, por ejemplo, las limitaciones en la interacción humana. Resistir, por ejemplo, que no tuviéramos la afluencia de nuestros comercios. Pero eso no fue por arte de magia. Todos sumamos. Y yo espero, doctor Jaime, que Colombia siempre tenga presente que cuando golpeó esta pandemia y nos trajo un ciclo recesivo, el único gobierno en la historia de Colombia que ha dicho que sale a subsidiar el 40 y el 50% de un salario mínimo legal mensual a 4 millones de trabajadores formales fue nuestro gobierno, que es el mayor apoyo que haya recibido el sector empresarial en la historia de Colombia. Por más de un año, pero lo hicimos también aplicando otras normas que las habíamos concertado antes de que irrumpiera la pandemia y que nos han ayudado a enfrentar las consecuencias de la pandemia. Menciono algunas: un sistema tributario donde hoy se puede descontar el 100% del IVA sobre bienes de capital, un detonante de inversión, o poder descontar el 50% del ICA sobre el impuesto de renta nacional. Tener un régimen simple que de manera escalonada tiene rangos de tributación. Tener hoy incentivos para tantos sectores y, ojo, algo muy importante, haberle apostado al comercio a darle una herramienta
que la hicimos con convicción profunda, la posibilidad de liquidar inventarios y detonar una nueva capacidad de consumo. Hace 4 años, Jaime, le dije yo a la asamblea de FENALCO que nosotros queríamos lanzar los días sin IVA. Recuerdo tantas voces escépticas. Recuerdo algunos que se atrevieron a decir que esos días sin IVA iban a debilitar las finanzas públicas. Y lo que hemos hecho con ustedes, queridos comerciantes, es que esa intervención se ha convertido en un acelerador para liquidar inventarios y generar un dinamismo económico. Pero ¿saben qué es lo más importante? Cuando alguien se pregunte si sirve o no sirve para el recaudo, hoy podemos decir que el recaudo de IVA en el año 2021, con los días sin IVA, fue mayor que en el año 2019. Es mayor que en el año 2018, lo que demuestra que se puede liquidar inventarios, aumentar las ventas, pero ayudarle al comercio a tener esa herramienta para generar una nueva capacidad de consumo en Colombia. Y seguiremos defendiendo esa herramienta. Y óigalo, doctor Jaime, ustedes se tienen que apropiar de esos días sin IVA porque son una conquista de los comerciantes en nuestro país, queridos amigos. Un gobierno que aprecia al sector privado también es un gobierno que quiere limitar los trámites innecesarios. Estado simple, Colombia ágil, más de 4.000 trámites que nosotros hemos simplificado, digitalizado o eliminado en estos casi 4 años de gobierno. Pero con algo que también es muy importante: defender la libertad económica es también defender la política social. Y si alguien quiere tener alguna discusión sobre la política social nuestra, yo solamente les quiero compartir lo siguiente. Vino la pandemia, la enfrentamos, y cuando alguien pregunta ¿hace cuánto en Colombia tenemos transferencias económicas a las familias vulnerables? Hace 20 años. ¿Saben qué? Más del 50% de todas las transferencias económicas que se han hecho en nuestro país, desde la existencia de estas transferencias hace 20 años, han ocurrido en nuestro gobierno. Hemos pasado de 3 millones de hogares beneficiarios de estos apoyos a 11 millones de hogares. Y lo hemos hecho manteniendo no solamente la capacidad de la demanda agregada, sino teniendo también la protección de los más vulnerables. ¿Y saben qué otras 2 políticas validan esta agenda social? Que cuando se pregunten los colombianos cuál fue el primer gobierno que dejó la educación pública superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3, fue en este gobierno donde hizo esa revolución social en nuestro país, que hoy le permite a tantos jóvenes tener oportunidades. Y es este mismo gobierno el que con ustedes, y recuerdo esa conversación, Jaime, el que se puso de acuerdo con el sector privado para darle a los trabajadores el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años. Y esto se hace con fraternidad, sin violencia, sin presiones, y demuestra que se pueden lograr conquistas sociales de la mano con los empresarios. Tengan esa victoria también en su corazón, queridos empresarios. Y la demostración de lo que las libertades económicas son capaces de hacer. Rana, aquí estamos viendo, y no pretendo a los que están aquí atrás hacerles un examen de optometría porque sé que la pantalla está distante, pero simplemente tengamos en cuenta esto. Todo lo que se logró estructurar nos llevó a nosotros a ser una de las economías que más creció en el mundo el año pasado. El año 2019, porque esto no es solamente con la pandemia, en el año 2019 Colombia creció por encima del promedio de la OCDE, por encima del promedio mundial, por encima del promedio latinoamericano, y el año pasado creció igual por encima de esos promedios. ¿Y saben qué es lo más importante? Que en este año 2022 vamos a tener la economía que más va a crecer en América Latina, creciendo por encima del 6%, lo que demuestra que aquí no hay rebote, sino un verdadero crecimiento detonado por el apoyo a la iniciativa privada, queridos amigos.
Eso lo refleja también que vimos el año pasado el reverdecer de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones fueron superiores a las del año 2019. Y lo hemos hecho sobre la base también de fijar unas reglas para el manejo fiscal, que a partir del año pasado empezaron también a generar una reducción en el tamaño del déficit y en el tamaño de la deuda. Y empezamos a promover en el país las sociedades BIC, de beneficio e interés colectivo, situando a Colombia como el país del mundo con más empresas BIC per cápita, que muestra que hay un empresariado consciente y responsable, además, para ayudar a esa transformación social de las comunidades. Y lo hemos hecho también con una agenda ambiental que hoy posiciona a Colombia como el país líder en la transición energética de América Latina. Cuando empezó nuestro gobierno, teníamos apenas 28 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. Vamos a terminar este año con 2.800 megavatios, 100 veces más de lo que teníamos. Y este año vamos a lograr que el 30% del territorio colombiano sea declarado área protegida. Y somos líderes hoy en contratos de conservación natural en América Latina y con otro elemento enriquecedor. Gracias al compromiso de ustedes hemos aumentado la tasa de reciclaje del 5 al 15%. Falta mucho, pero la hemos triplicado y somos hoy un país que se distingue por tener la menor generación de gases de efecto invernadero por punto del PIB en países comparables de este tamaño en América Latina. Todo esto lo hemos logrado y lo hemos logrado sobre una base, que las libertades económicas son nuestro bastión, nuestro faro y nuestro guía. Nuestro gobierno tiene unos meses por delante, pero Jaime, aquí trabajamos 3 turnos, así que yo no estoy en modo de despedida porque yo trabajo con alegría y con amor por este país y lo haré hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde, cuando regrese a la mera condición de ciudadano, pero también a la de seguir siendo el defensor de las libertades económicas. Así que seguiré viniendo a este foro, pero sentadito aquí, pero para defender estos principios que ustedes los han convertido en un ícono de lo que es el comercio que todos los días se esfuerza por Colombia. Queridos amigos, esta reflexión de la innovación en la democracia es para decirles, ahora más que nunca, a defender las libertades y a derrotar el autoritarismo 3P. Muchísimas gracias.